1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Inicia la 65 legislatura aquí en el Congreso del Estado de Guanajuato. Conversamos con varios congresistas para saber cuál es la proyección, cuál es el inicio de esta actividad legislativa que van a venir a realizar aquí en el recinto donde se representan los intereses de los guanajuatenses. Platicamos con el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Fernández, sobre esta iniciativa del primer año de trabajo que tendrán justamente en este Congreso del Estado de Guanajuato en varios temas, entre ellos derechos humanos, entre ellos medio ambiente, entre ellos economía y por supuesto seguridad pública. Esta es la conversación que sostuvimos con Gerardo Fernández aquí en el recinto, en el Congreso del Estado de Guanajuato, abordando justamente la apertura de una nueva fase en la batalla de las ideas. Esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Me encuentro con el diputado Gerardo Fernández González. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a tu programa y es para nosotros un gusto estar contigo. Diputado del Partido Verde Ecologista de México, ¿cómo se da tu incursión a este partido? Fíjate que ahorita tengo ya 11 años en el partido. Me invitó mi dirigente estatal, Sergio Contreras, a que lo acompañara en campaña y desde entonces pues no me he podido separar del partido. He sido coordinador de asesores, he sido regidor, secretario de organización, coordinador de regidores, coordinador de estructura, coordinador de campaña en León. He pasado por todos lados en el partido y hoy tengo la fortuna de ser el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde junto con mi compañera Marta Ortega. ¿Y por qué te decidiste a militar en este Partido Verde Ecologista de México? Yo he pensado siempre que las causas, más que verlas por un tema de ideología, es por las personas que las integran. Y además de la ideología del verde, a mí me enamoraron las personas que estaban ahí, su convicción, la honestidad con la que se conducen y la manera en la que ven la política me contagiaron y me hicieron hacerme parte de este partido. Y ahora ya vienes a esta 65 legislatura en el Congreso del Estado de Guanajuato. Sí, vemos la oportunidad en este grupo parlamentario, por mi parte, de hacer esos cambios estructurales, de hacer realidad esa visión que tengo de un Guanajuato más verde. ¿Qué piensas de esta dinámica política que se va a establecer justamente aquí en el recinto legislativo, nuevamente con una aplanadora panista? La diferencia que veo con otras legislaturas es que viene un relevo generacional, un grupo de diputadas y diputados que tienen una visión más amplia de la realidad, un entendimiento de las necesidades ciudadanas. 6 han sido presidentes municipales, tenemos secretarios de Estado, diputados federales, diputados locales que repiten. Entonces creo que esta dinámica y este talento que se suma, aún teniendo la mayoría panista, se va a dar para debates intensos, interesantes, que van a construir la vida pública a través de las leyes en Guanajuato. Y esta fracción parlamentaria, me parece, si no me equivoco, es la primera que presenta ya su prioridad en la agenda. Somos los primeros que presentamos iniciativas, somos los primeros en presentar una agenda legislativa ordenada, con una ruta de por dónde queremos pasar durante estos primeros 3 meses. Y adicional vamos a presentar 14 iniciativas en estos primeros 3 meses y seguramente si concluimos con lo que estamos pensando, con la ruta que nos estamos trazando, otras 20 o 30 iniciativas en el siguiente año. Porque estaba viendo, ustedes establecen ejes muy puntuales, claro, como es el tema de derechos humanos y también salud. Tenemos 4 ejes y es sobre los cuales basamos nuestra propuesta. Es el eje de seguridad, ajá, el eje de derechos humanos, el eje de economía y justicia y el que forma parte o nos hace
partido, que es el medio ambiente. Ok. Y estaba viendo justamente dentro de los temas que resaltan, es que ya no se criminalice a la mujer que quiere abortar. Esa fue la segunda iniciativa que presentamos. Quisimos empezar fuerte, contundente y con un mensaje muy claro de que no vamos a escatimar en las necesidades de los guanajuatenses con 2 temas. El primero es matrimonio igualitario. Tenemos una deuda histórica con los grupos vulnerables, en especial con la comunidad LGBTI. Y el segundo, que va relacionado con las 2 sentencias que emite la Corte hace 2 semanas, que tiene que ver, uno, con despenalizar el aborto. 2, el segundo tema es que las constituciones estatales no tienen la facultad de establecer cuándo es que inicia la vida, es la Constitución Federal. Y la tercera es la objeción de conciencia. Si es que una mujer decide detener o interrumpir su embarazo, que haya una autoridad sanitaria y un recinto donde se pueda practicar eso con seguridad. Es absurdo estar discutiendo eso a estas alturas, ¿no crees? Mira, somos de los pocos estados parte. Se presumen modernos. Solamente 8 estados en el país no han aceptado la despenalización del aborto. Entonces, tengo la confianza de que no vamos a ser el último estado. Pues no, es un tema ya discutido ampliamente en el mundo. Exactamente, y más allá de eso, el órgano jurisdiccional más alto, que es la Suprema Corte de Justicia, ya estableció los criterios y dice que es inconstitucional. Entonces, creo que mis compañeros están convencidos de que lo que tenemos que estar es en apego completo al derecho. Pero desde esta posición como legislador, ¿qué le dices a estos grupos que van a manifestarse en las calles diciendo que pues uno no puede hacer este tipo de actos atroces? Decidir sobre su cuerpo. La realidad es que estamos partiendo, hay varios tipos de debate, y en el momento que dividimos un debate científico, lo volvemos ideológico, va a ser imposible que concuerden la manera en la que discutimos, porque son 2 temas que son intransitables. Lo moral o la manera que conciben ellos su religión o su política o sus criterios no van aparejados a un tema científico, objetivo, cuantificable y medible. Entonces, lo que queremos es tratar de llevar este debate a la arena de lo tangible, de lo medible, con la finalidad de que podamos llegar a resultados que es lo que está buscando la ciudadanía. Pues es un derecho humano inherente a la mujer. Sin duda. ¿Cómo pueden discutir eso? El magistrado presidente de la Suprema Corte establecía que sin duda el producto de la gestación tiene derechos, pero ese derecho es un derecho que va creciendo, es progresivo, y hay un momento que ya es sujeto de derechos. Sin embargo, antes, hasta que no es un ser humano viable, no puede considerarse en el mismo nivel de derechos que la mujer. Entonces, las mujeres deberían de tener ese derecho de ser o no madres, y no se le puede imponer. El Estado no puede ser el que imponga que una mujer sea madre simplemente porque un grupo de personas sí lo deciden. Y el otro problema que tenemos en Guanajuato relacionado a eso tiene que ver con cómo somos hoy uno de los estados con el índice más alto de embarazos adolescentes. Entonces, incluso hay personas que permiten o que ven bien que el aborto se practique si es que fue por violación o corre peligro la madre. Entonces, lo único que decimos es que no haya este criterio moral, porque es un criterio moral, establecer que para castigar y estigmatizar. Si hay violación sí se puede, pero si es que la mujer decidió por su proyecto de vida, si disfrutó el acto, pues entonces tiene que ser madre. Y el tema es, si hubo una violación, sí se permite, pero si ella decidió y disfrutó y lo consintió, pues entonces sea madre. Y es un tema eminentemente moral, que no debe ser el eje de la discusión. Y no, si nos apegamos a la moral pública, hay que respetar el proyecto de vida
que cada mujer ejerce sobre su propio ser. Sin duda, y eso es lo que vamos a estar luchando y trabajando. Yo creo que ya ha habido eco al respecto. Hay un pequeño grupo de ultraconservadores que quieren detener esto, pero seguramente habrá de avanzar. ¿Y qué pasa con el tema del matrimonio igualitario? ¿Por qué la discusión hasta estos tiempos? Desafortunadamente ha pasado lo mismo que con el tema del aborto y con otros temas de progresión de derechos humanos. Sigue habiendo un estigma que el matrimonio es solamente, de hecho el Código Civil del Estado de Guanajuato establece algo que a estas fechas parecería muy anticuado, y dice que el matrimonio es aquel que se lleva entre hombre y mujer con la finalidad de procrear. Entonces, ¿dónde quedan las personas que por decisión propia no piensan tener familia o que no pueden? Ajá. Sería una invalidez del matrimonio. Sin embargo, creo que hay en esta nueva generación, o lo que estamos viendo, es que las familias son diversas, los proyectos son personales, y cada quien toma la decisión de cómo llevar su vida. Entonces, lo que estamos buscando es poder otorgarle a la comunidad LGBTI más estos derechos que son intangibles, los que tienen que ver con la herencia, con la seguridad social, la posibilidad de que reciban bienes, o de que si es que adquirieron o consiguieron bienes en un estado de matrimonio o en un estado unido, puedan conservarlos en caso de que alguno de ellos llegara a fallecer. Es un ejercicio legal de unión que se representa ante las autoridades de gobierno. Exactamente. Que el gobierno no puede evitar eso. Los adultos que decidieron en conciencia y en unidad llevar una vida juntos pueden tener la certeza y la seguridad de que su vida está reconocida por el Estado. Gobierno no puede evitar esto. Exactamente. Las decisiones deberían ser las decisiones más ágiles. Exactamente. Ahí coincido contigo. Y se está aquí discutiendo en el Congreso. Exacto. En estos tiempos. Y aparte de modernidad. La ventaja que tenemos es que ha habido muchas autoridades, tanto al interior de Acción Nacional como presidentes municipales electos, que están pidiendo se tome en cuenta esto con la finalidad de que Guanajuato ya avance y dejemos de estar ahí en el medio. Bien, si me permites, vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo, Gerardo Fernández, para continuar conversando aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Ya volvemos. Amigos, continuamos con el diputado del Partido Verde Ecologista de México aquí en el recinto del Congreso del Estado de Guanajuato, platicando sobre su proyecto legislativo, sobre esta agenda que vienen implementando, ya presentándola ante medios de comunicación, ante el recinto, ante los otros grupos parlamentarios, de cuál es el proyecto del Partido Verde Ecologista de México para trabajar este año. Sí, lo presentamos el día de ayer. No quiero ser sospechosista, pero se cayó Facebook mientras lo presentamos. Entonces, yo creo que había un complot para tirar a Facebook a nivel global mientras presentábamos nuestra ruta legislativa. Tenemos 14 iniciativas. Principalmente, ¿qué es lo que estamos buscando o lo que vamos a tratar de atender? Es buscar que a nivel Estado la policía actúe apegada a protocolos y a derechos humanos. Hemos tenido y hemos visto en varios municipios cómo la policía municipal pues desafortunadamente actúa con uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas, violencia, incluso ha habido casos de muertes a manos de los policías. Entonces, si se apegan a estos protocolos de seguimiento y seguridad, estamos convencidos de que va a haber una reducción de este tipo de problemáticas y una seguridad mayor para ellos en su actuar. Vamos a proponer una ley del árbol en Guanajuato con la finalidad de que todos los municipios tengan criterios objetivos de cómo elaborar sus podas, qué tipo de árboles plantar en las áreas de donación, y sobre todo que se evite el uso y mal uso de las plantas en todo el estado de Guanajuato. Propondremos una nueva ley para fomentar el primer empleo de los jóvenes. Creo que en Guanajuato
han sido muy afectados a partir de esta pandemia. Sí. Guanajuato es el estado que más lento se ha recuperado después de la pandemia del COVID. Del PAN dice otra cosa. Y el área, o más bien el segmento más golpeado es el segmento del sur. Fíjate. Entonces vamos a ir por ese camino con la finalidad de impulsar a los jóvenes que son quizá de los legislar por una reactivación económica. Exactamente. Que potencie las juventudes. Exacto. Esta próxima semana, el día de mañana presentamos 2 iniciativas que consideramos son muy importantes. Una, en el Estado le da pleno uso y goce de sus derechos a todas las personas, el Estado mexicano, a partir de los 18 años. Sin embargo, nuestra ley establece que para poder ser votados como autoridad electa municipal tienen que tener 21 años. Entonces hay esa disparidad de decir, como si soy un ciudadano pleno no puedo ejercer mi derecho a ser votado. Claro. Es una modificación que vamos a proponer el día de mañana. Y la segunda tiene que ver con que haya una autoridad a nivel estatal que establezca los protocolos sanitarios. Creo que ahorita lo viste entrando al Congreso, hay un arco sanitizante. Sí. Cada una de las oficinas tiene tapetes sanitizantes. Sí. 2 elementos que lo ha dicho la ciencia, los expertos, no sirven para contener el coronavirus. Entonces, fíjate. ¿Cuál es el grave problema? Que tenemos autoridades que cada 2 semanas salen y dicen, cambiamos el semáforo de verde a verde fuerte, amarillo, y ahora de 80% a 100%. Pero ellos hacen unas limitantes que arbitrariamente pudieran ir a cerrar establecimientos. Entonces lo que queremos es poder decir cuáles son los lineamientos que se tienen que seguir, y si están siguiendo no habría por qué volver a cerrar ningún tipo de prestador de servicios. Entonces con eso tendríamos la certeza de que si se siguen los lineamientos de salud vamos a poder tener o mantener la economía abierta. Ok. Al día de hoy, insisto, cada que se cambia el semáforo, la autoridad dice que los lugares, en lugar de 50%, puede el 30%. Pero son criterios absolutamente subjetivos que no dependen de la ventilación, de los espacios, del distanciamiento social, mediciones de CO2, mascarillas. Los elementos que sabemos que funcionan no están siendo considerados. Solamente dicen 30%, 20%, 50%, sin que se tomen en cuenta verdaderamente los protocolos sanitarios que se va a hacer presentado bien. Fíjate, hay un tema que me llama mucho la atención de su agenda, que es el tema de la ley de prevención del suicidio. Es un tema que nos ha movido mucho porque desafortunadamente ahorita con este encierro que hubo en México se disparó el suicidio. Exacto, yo estaba viendo las cifras alarmantes. De por sí ya era un tema alarmante que nos preocupaba muchísimo. Estamos hablando de números que asustan a cualquiera. Hoy aumentó este número y lo peor del caso es que ha llegado a lugares o a edades que nunca habíamos visto. Hemos escuchado que niños están... se triplicó la cifra. Entonces eso nos preocupa mucho y creo que podemos hacer como sociedad un cambio, establecerlo en una legislación de tal manera que todos podamos participar y reducir esto, porque por más graves que estén los problemas, es de las problemas, primeras causas de muerte, creo que los jóvenes. Es ahorita, entonces creo que podemos solucionarlo y como sociedad trabajar juntos para que este número se reduzca. Así es un tema que de pronto se ha convertido en un tabú. Sí. Un tema de salud pública imperante. Sin duda, y vamos a estar ahí trabajando de la mano de expertos, y he visto que resonó mucho ese tema. Creo que puede llegar a ser un cambio importante para nosotros. Y más aquí, pues, estás viendo esa cifra, y por otro lado el tema de los homicidios. Exactamente. O sea, agresión contra el otro, agresión contra mí. O sea, ¿dónde está la grandeza? ¿Dónde está aquí y la paz? adicional a eso, tenemos todos los problemas de salud pública, de contaminación. Entonces, creo que hay mucho por hacer, y si todos ponemos de nuestra parte... Sí, es un proyecto integral de salud. Exactamente. De salud de los individuos. ¿Qué piensas del secretario de Seguridad Pública, que ya al mismo tiempo que el fiscal?
Mi posicionamiento como partido fue justamente en ese sentido. El posicionamiento del Partido Verde es que los resultados hablan por sí solos y los resultados son terribles. Tenemos que trabajar para mejorar la seguridad. Ya se cambiaron las leyes, ya cambiaron los gobiernos municipales, ya hemos aumentado las penas y nada de eso ha funcionado. Entonces el problema no está en la ley, sino está en quién la aplica. Tienen que cambiar las cabezas para que cambie la realidad de Guanajuato. Lo hemos pedido una y otra vez y lo seguiremos haciendo. Tiene que cambiar el fiscal del estado y tiene que cambiar el secretario de seguridad. Que es la dupla. Definitivamente. O sea, los dos han... El último censo respecto al tema de seguridad estableció que Guanajuato tiene un índice de impunidad mayor del 75%. Entonces, es casi una certeza que si cometes un delito en Guanajuato no vas a ser perseguido. Sí. Entonces, si tenemos a los delincuentes, no importa cuántas leyes hagamos, cuánto más justificación para permanecer en una dictadura al frente de la Procuraduría. Exactamente, y no tiene caso seguir aumentando las penas o los tipos penales si sabemos que todos los delitos salen impunes. Exacto. Entonces, primero hay que garantizar que se persiga a los delincuentes y después pensar en cambiar las leyes. ¿Tienes alguna opinión respecto a la reforma eléctrica que se está discutiendo en San Lázaro? Fíjate que no, sé que se presentó ayer, no conozco los parámetros, pero seguramente en cuanto tenga la oportunidad de darle una leída podré dar alguna opinión. ¿Cuál sería tu comentario final para cerrar esta conversación? Que nos sigan en redes sociales, que estamos, en lo personal estoy en Twitter como GerazFDZ, en Instagram como GDOFDZ. Vamos a tener una agenda progresista buscando mejorar Guanajuato. No nos pierdan la pista. Muchísimas gracias, Gerardo Fernández. Gracias. Y gracias a usted por habernos sintonizado. Mi nombre es Javier Huerta y espero verlo en una próxima emisión de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Hasta pronto.